Muy bien, gracias. ¿Y usted qué errores ve en el manejo Yo diría, primero hay una cuestión central, medular, inicial, que es la decisión de la empresa de la familia Macri de no pagarle al Estado el canon. La verdad, ¿cuál es la autoridad que hoy tiene el presidente para decir, bueno, todos los concesionarios, todos los ciudadanos tienen que cumplir con sus obligaciones fiscales? Él, siendo concesionario del Correo del Estado, la empresa de su familia, el accionista, decidieron que no pagaban. Hoy en el dictamen que presentó, digamos, el Grupo Soma, el Grupo Macri, la justicia dice, el Estado no cumplió y nosotros no pagamos, algo así, ¿no? Dejaron de pagar y eso es lo que ocasiona esto. Después viene, por supuesto, todo el tema del kirchnerismo. La inacción del kirchnerismo es lo que permite la licuación de la deuda, no habiendo hecho nunca absolutamente nada. Y eso demuestra, además, una connivencia del grupo Macri, de la familia Macri, durante el kirchnerismo, porque siguieron haciendo negocios con el kirchnerismo y no pagaban las deudas, digamos. Entonces ahí hay otro error. ¿Usted piensa que... vio que durante la década de kirchnerista, Franco Macri muchas veces se manifestó a favor del gobierno, sí, claro. de Y además Cristina, hacían negocios con incluso el gobierno. en contra de la candidatura de su hijo, y decía que... Era casi un embajador alterno frente a China, por ejemplo, y por los negocios que se hicieron en China. Yo no tengo duda, porque eso habla de una connivencia y una cantidad de negocios que se hacían, que por supuesto eso era lo que hizo que cada uno mirara para el otro lado de las responsabilidades que tenían acá. Ahora, viniendo más aquí en el tiempo, y digamos, si uno creyera la versión Aguad, que es que nada había consultado con el presidente, ahí tenemos un enorme error, porque esto que él puede contarnos como un mérito, me parece que es el gran problema de esto. No se hicieron las consultas y no se no se llevó adelante un procedimiento que permitiera darle legitimidad a lo que se estaba firmando. Y la otra cuestión que creo que es particularmente grave es haber ocultado toda esta situación durante muchos meses, porque todo esto estaba adentro de un cajón, digamos, en el medio de un gran secreto, y nos enteramos ahora porque sale el dictamen de la fiscal. Digamos, ese secreto es porque se buscó decir, bueno, que salga, y si sale y nadie se entera, sale. ¿O fue un error para usted? ¿Fue una impericia? No, es una impericia total. Yo no puedo adjudicar tampoco en esto la mala intención cuando no la conozco, pero es un error gravísimo. Además hay que entender que han llevado al gobierno a una situación de debilidad brutal. Y yo le digo sinceramente, a mí las cosas que más me enojan y me preocupan es que cada uno de estos errores da lugar a esta sesión escandalosa de la que vengo en la Cámara de Diputados, donde durante 6 horas el kirchnerismo hizo sus discursos como si en la Argentina la corrupción empezara hoy, ¿no? Entonces le han dado motivo a que el kirchnerismo hoy pueda decir todos somos iguales, y entonces en ese fango de que todos somos iguales, la corrupción, el saqueo que hicieron durante todos años aparece justificado. Eso es lo imperdonable en Macri, porque a Macri no lo eligieron la mayoría de los argentinos para que haga negocio con su papá, la verdad. Lo eligieron para que la Argentina cambie, para poder tener realmente una norma y un marco institucional y ético de comportamiento de las funciones públicas, en la que no solamente hay que serlo, sino que hay que parecerlo. Y debieron haber extremado absolutamente los cuidados para que en especial en estos casos donde intervienen las empresas. Hay un conflicto de interés que afecta directamente al presidente. Entonces lo que no pueden permitir es esto de que la gente empieza a pensar que todos son exactamente iguales, que por supuesto no lo son, que yo creo que las cuestiones no son comparables de ninguna manera, pero sinceramente, y hoy además de todo este escándalo de la sesión durante todo el día, sumado a otros errores, terminaron votando una ley con 88 votos. Esto muestra una debilidad enorme. Pero lo peor es que el kirchnerismo se pasó 6 horas gritando, no hubo uno solo que saliera a defender. Ni uno solo que saliera a defender, ni uno que esté hablando. Entonces, claro, uno dice, che, ¿por qué no sale alguno a decir algo? Y no, nadie se quiere hacer cargo. Hoy le digo, Margarita, estamos viendo si tenemos conexión con Mendoza, porque aparentemente Ernesto Sanz, presidente de la UCR, saldría a bancar a Mauricio Macri en un rato. Hace falta que alguien salga. Recién le digo, 6 horas en la Cámara de Diputados solo para ese tema. Ahora, parece como que... ninguno salió a hablar. Como usted dice, se invirtieron los roles, porque el kirchnerismo, que está acusado de robos gravísimos,
está acusando al gobierno. Los acusa a los otros. Yo digo que el kirchnerismo le haga una denuncia a este gobierno. Es una cosa insólita, es increíble. Ahora, eso no es lo que esperaban los argentinos. Pues lo más grave es que por detrás de todo esto está el país. Y cuando nosotros planteamos esto vinculado con los temas sociales, el gobierno se pasó planteando durante todo el año pasado maniobras para dilatar la discusión del impuesto a las ganancias. Cuando a partir de la acción de la oposición no les quedó otro remedio que discutirla, ¿qué dijeron? Era un llamado a la responsabilidad fiscal, la plata no alcanzaba. Y resulta que le estaban dando semejantes beneficios al padre del presidente mientras que no querían discutir esto. Margarita, el tema de correo es un problema, porque el gobierno lo circunscribió a un tema técnico, ¿no? A la ley de convocatoria, o es un tema político. Es político, es económico, es ético. Entonces no es un tema técnico, digamos. Es más, yo ni siquiera discuto si los cálculos están bien o mal hechos, si los intereses esto o el otro. Atrás de esto hay un problema político gravísimo. Muestra una debilidad del gobierno enorme, extrema. Ahora, tampoco me voy a colgar del discurso hoy de los kirchneristas que salían a decir que estábamos en crisis institucional y Macri se llevaba puesta la democracia. No se les cae la cara de vergüenza, en realidad. Ahora, los que están dando pie a esto son los que están en el gobierno. Se conoce esto con otra noticia, de la cual usted, digamos, trabajó, investigó, denunció. Cristóbal López vio que no tiene una denuncia penal, le pasaron el tema de los 8.000 millones de pesos que no pagó a la AFIP en forma escandalosa a fuero penal económico. Se va a poner a anotar una moratoria, con lo cual zafó. Cristóbal López zafó. Zafó de esa, puede ser, y en realidad yo vengo planteando desde hace un tiempo que hay que tratar que en medio de la gran ansiedad que todos tenemos de ver que la justicia efectivamente actúa y castiga a los que hay que castigar, terminemos distrayendo la atención en una cantidad de causas que me parece que no nos van a llevar a buen puerto. En la causa en la que por suerte hemos tenido las novedades más importantes los últimos días, en la que yo soy denunciante, que es Los Sauces, está directamente involucrado Cristóbal López, como Fabián de Sousa, a través de sus empresas, y Lázaro Báez a través de las suyas. El informe pericial que se conoció en el mes de enero confirma todas las cosas que nosotros dijimos, entre otras que esa social Los Sauces era una pantalla para encubrir 3 tipos de delitos: las negociaciones incompatibles con la función pública, el pago de los sobornos y el lavado de dinero, porque se utilizaba esa pantalla de la sociedad y los contratos de alquiler de inmuebles para disimular el pago de los sobornos, para quitarle el origen sucio, ilegal que tenía esa plata. Margarita... Y esa plata, una aclaración, eran depósitos que hacían estos 3 empresarios y que personalmente retiraban Cristina, Florencia y Máximo. Ahora vamos a hablar, porque usted hizo una ampliación de la denuncia, sí. Pero estuvimos con Oscar González, que es subsecretario de Comunicación, hablando del tema del correo, ¿no? Vamos a escucharlo. ¿Se arrepienten de algo, de cómo se manejó la situación? Nosotros entendemos que el trámite judicial, tal como se desarrolló durante los últimos casi 14 años desde que el Estado verificó el crédito en el concurso, el trámite se ha desarrollado con absoluta corrección, normalidad, actuando los funcionarios responsables con competencias legítimas y conforme a la ley, más allá del Estado público o de la preocupación que algunos sectores han planteado en torno a este tema. Pero entendemos que no ha habido de parte del Gobierno Nacional, en términos del trámite judicial, ningún tipo de irregularidad, sino todo lo contrario. Por primera vez, el Gobierno Nacional, después de más de 15 años de juicio y casi 14 años de haber verificado su crédito, hizo una gestión concreta para cobrarle a este deudor lo que nos debe. Ahora, teniendo en cuenta que la empresa era del presidente, de la familia del presidente, ¿no deberían haber tomado otro tipo de recaudos políticos? Bueno, como le decía, esta cuestión ha despertado cierta preocupación, yo lo pondría en esos términos. Hay una legítima preocupación y la respuesta de nuestro gobierno ha sido sumarle al proceso judicial todas las condiciones de transparencia y de apertura que sean necesarias. Si tuvieran que intervenir de nuevo en otro caso de otra empresa que está vinculada a la familia del presidente, ¿harían algo distinto? En términos técnicos, nosotros hemos manejado esto con absoluta corrección. Eso es importante que la gente sepa, que más allá de alguna intencionalidad que se ve en los medios en los últimos días,
Nosotros lo único que hemos hecho es defender los intereses del Estado para cobrar esta deuda. Dejo las consideraciones políticas para otro tipo de evaluación. Nosotros creemos que hemos obrado con corrección, con transparencia y además dispuestos a dar todas las garantías institucionales para que este proceso tenga aún mayor apertura y transparencia, que participen todos los poderes del Estado y que todo el mundo sepa que hemos actuado con absoluta corrección. Bueno, veo cuál es el discurso, va bien técnico, ¿no? Sí, en realidad me parece, primero, que más allá de las débiles explicaciones que dan los funcionarios del gobierno o del intento de aprovechamiento político que hacen otros sectores en la vereda de enfrente, en el medio hoy lo que hay es un dictamen de la fiscal interviniente. Ella es la que advierte sobre eso y emite una resolución lapidaria sobre el acuerdo que dice que ese acuerdo es abusivo y perjudicial a los intereses del Estado. Y solo para tomar un dato, pensemos que esa deuda era originariamente de casi 300 millones, 296. Sí. La duda es si son pesos o dólares, digamos, por el momento de la convertibilidad. Y hoy el acuerdo que se firmó es un acuerdo en el que en el mejor de los casos el Estado puede cobrar 100 o 120 millones de pesos, lo que quiere decir 8 millones de dólares. Entonces una deuda que era de 300 millones de dólares podría haber sido, 17 años después van a poder pagar 8 millones de dólares. Algo no está funcionando. Además el Estado está tomando crédito a tasas mucho más altas y termina concediendo a una tasa bajísima. Es el préstamo, ni siquiera la FIP tiene préstamos tan laxos, ¿no? Margarita, hoy usted presentó una ampliación de la denuncia con respecto a una vivienda donde la cual vive Florencia Kirchner, sí, que habla de la posibilidad de lavado de dinero. Sí. Es una operación muy, pero muy irregular. En realidad, en el año 2015, en un mismo día, el Banco Nación de Santa Cruz registra un depósito en efectivo de 4 millones de pesos. El informe del banco dice que ese depósito lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, lo que significa que uno tendría que imaginársela a ella habiendo cargado 40.000 billetes de 100 pesos para hacer ese depósito en efectivo. Apenas con instantes de diferencia, la propia Social Los Sauces, ese depósito se hace en la cuenta de Los Sauces de ese banco, con instantes de diferencia sale un cheque del mismo Los Sauces por una suma aproximada de los 4 millones que se termina utilizando para la compra de los sedines para que posteriormente se compra este departamento de la calle San José donde vive Florencia Kirchner. El problema es que no hay, esto es lo que dice la UIF, ninguna posibilidad de encontrar el origen de ese dinero en efectivo que Cristina Fernández de Kirchner deposita en ese momento en la cuenta de Los Sauces. Y el otro episodio que presenté en la misma ampliación del día de hoy es respecto de la cuenta bancaria de Néstor Kirchner, de la sucesión, perdón, de Néstor Kirchner. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y registraba mensualmente depósitos de 1 millón de pesos, pero de repente en septiembre del 2016, estamos hablando hace 6 meses, en un solo día recibe un depósito de 6.800.000 pesos. No hay forma de acreditar el origen de ese dinero en un solo mes en la cuenta de la sucesión de Néstor Kirchner, hace 6 meses estoy hablando, sí. No hay origen del dinero posible. Entonces, estamos acá hablando de operaciones además que no han tenido ni siquiera reportes de su condición de sospechosa. Entonces ¿El depósito aparece así, claro, como depósito efectivo? Sí, este informe pericial al que yo hacía referencia da cuenta de todo lo que nosotros dijimos, incluidas las operaciones sospechosas que existen entre las cuentas de la propia familia Kirchner, sumando esto a los 2 empresarios que son los que alquilan los inmuebles y también depositan sumas millonarias. Las empresas de Lázaro Báez solamente de año 2010-2011, 50 millones de pesos depositaron en la cuenta de Los Sauces. Insisto, depositaban ahí y la familia Kirchner depositaba. Que era, el gobierno le daba obras, concesiones, negocios y ellos hacían un retorno vía este mecanismo.
Ese es el mecanismo conocido y reconocido en el informe pericial de qué manera esa sociedad Los Sauces de la familia Kirchner se sostiene con los depósitos de esas empresas. Esto es aparte, pero también en la sociedad Los Sauces. O sea, esa sociedad Los Sauces se utilizaba para blanquear plata de origen ilegal. No hay posibilidad de entender otro origen de ese dinero que entra sin ninguna justificación. Claro, seguro. Margarita, ahora, digamos, Cristina ha sido citada por el juez Bonadío, sí, más de ¿no? 20 personas han sido 7 citadas. de marzo. Sí, una decisión me parece correcta del juez Bonadío porque la cita ella el último día, el 7 de marzo, el 6 van sus hijos y en los días previos van muchos funcionarios que han tenido que ver con estas transferencias o con las escrituras públicas, el contador de la familia, y supongo que el juez lo que va a hacer es ir juntando elementos para llegar a la indagatoria de la señora Kirchner el 7 de marzo. Margarita, bueno, ¿va a hacer alianza con Massa? ¿Se presentaron en el programa de Mirta Legrand? Sí, nosotros tenemos un muy Tenía un look muy buen cambiado acuerdo. ese día. Sí, era la producción que me maquillaron. Sí, sí, no, lo más lindo era que me dijeron se hizo Botox. Y era una buena maquilladora, en realidad, la que tiene Bien, hay que saber quién es, digamos. Claro, claro, era muy buena y entonces parecía que tenía la piel más estirada. Hoy ya volvía a lo normal y el peinadito despeinado. Pero bueno, nosotros tenemos un muy buen entendimiento con Massa, que ha sido toda una agenda parlamentaria del año pasado. Ahí estamos viendo. Ahí estamos. Y la decisión de cómo nos paramos frente al gobierno. Durante todo el año pasado nosotros colaboramos mucho con el gobierno, aportándole el número que necesitaban para muchas leyes clave. El gobierno dice que Massa no es confiable, ¿no? Bueno, que es el político menos confiable de la Argentina. Lo más grave es que empezaron a decir esto sobre el fin de año, cuando ellos mismos han abierto el tiempo electoral, después que lo buscaron a Massa durante todo el año porque han necesitado a Massa para sacar todas las leyes, desde los hold-out hace un año atrás hasta la ley de presupuesto a mitad de año. Y Massa lo que hizo en cada oportunidad, porque en realidad le han dicho ventajita, ¿no? Y la única ventaja que Massa saca es que cuando se discutió, por ejemplo, la ley de los jubilados en mitad de año, Massa consiguió sacar para los trabajadores que no le descuenten ganancias del aguinaldo, recordarán eso. Esas son las ventajas que Massa negoció durante todo este año. Y ahora, como les pareció que no lo necesitaban, ahora vienen de un golpazo hace media hora en el Congreso votando esta ley, una ley horrible de reforma de la ley de riego de trabajo con 88 votos. O sea, para usted fue un fracaso, digamos, un fracaso ya que se total. aprobó, es un Pero además el fracaso que se debe a que nos enteramos durante la sesión y por eso Massa y el bloque justicialista, no el Frente para la Victoria que se retiró y no dio el número, los otros bloques se sienten agraviados porque nos enteramos en ese momento de un decreto reciente del presidente de hoy que cambia los cálculos sobre el aumento de las jubilaciones. Es el pedido del Fondo Monetario. Entonces, ni siquiera el respeto de los acuerdos parlamentarios, ¿no?, que tenían con estos bloques. Yo votaba en contra de la norma, pero estos bloques votaban a favor, terminaron absteniéndose. ¿Pero qué, el tema del aumento de jubilados es claro, eso? Claro. Hay un cambio sobre la base de cálculo aplicado que va a terminar produciendo una disminución en las jubilaciones y sobre todo en las asignaciones familiares. Muy complicado. ¿Pero eso no vulnera una ley, si es así? Exactamente. Está modificando por decreto... El mecanismo de ajuste, claro, que es la evolución de la recaudación más los es un reclamo salarios, del Fondo Monetario. El gobierno está saliendo a pedir plata y entonces acepta condiciones. Ahora, el problema es que todas las condiciones que está aceptando, yo lo planteé recién con la ley de riesgo de trabajo, la verdad, el argumento es bajar la litigiosidad, hay muchos juicios. Entonces, para bajar los juicios, mandamos los trabajadores a pasar por un trámite administrativo que es realmente lesivo de sus derechos, y para bajar la litigiosidad hay que bajar los accidentes, hay que invertir en prevención, controlar a las empresas que hagan prevención, seguridad e higiene. ¿Macri es malo y María Eugenia Vidal es buena? Porque Massa tiene un acuerdo con María Eugenia A ver, Vidal. yo no digo que Macri sea malo. Lo que hay, nosotros tenemos un acuerdo con la gobernadora, la hemos apoyado durante todo este año, de la misma manera que apoyamos al presidente Macri. Nosotros tenemos una discrepancia profunda respecto de las políticas de este gobierno que cada vez van más a contramano de la gente. Los aumentos de estos días, la verdad es que es inconcebible. El salario queda totalmente retrasado respecto de la inflación y empezamos el año con aumentos en la luz,
luz, con aumentos en los combustibles, los peajes, la gente que va a trabajar todos los días. Ahora viene el tema de los útiles escolares, las prepagas. Ese es el gobierno de Macri hoy. Entonces me parece que hay que empezar a poner límites. Hay muchas críticas con respecto a ustedes. Y bueno, está bien, critican, actúan, investigan, pero no, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires no hay propuestas, hay universidades que están elaborando propuestas para la provincia de Buenos Aires, que nadie le da bolilla, por ejemplo, la Universidad de Salvador. ¿Cuáles son las propuestas que van a competir con...? Sí, a ver, nosotros hemos presentado propuestas, sobre todo hace un año atrás, competimos para la presidencia, presentamos nuestras respectivas plataformas. Está claro que la gente votó y eligió quiénes son los que gobiernan. Este año vamos a volver a presentar una agenda legislativa, lo hicimos el año pasado. Hay leyes que nosotros promovimos, por ejemplo, en el tema de la corrupción o de la inseguridad, que son los temas que son prioritarios en la agenda social. Impulsamos nosotros, por acción de la oposición en la Cámara de Diputados, la ley de extinción de dominio y la ley del arrepentido. Las dos están paradas en el Senado. Sería importante que ni bien se empezara la ley de protección de las víctimas. 3 leyes que son centrales en la lucha contra la corrupción y en la lucha contra el delito. Y esas leyes no se alcanzaron a sacar sobre fin de año, ¿no? Margarita, ¿el presidente tendría que dar una aclaración? Pues hasta ahora el presidente no ha hablado del tema del correo. Por supuesto, por supuesto. Por eso la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados ha decidido citar a todos los funcionarios porque necesitamos información. Hoy le estoy diciendo, ni siquiera hablan, no hay nadie que esté hablando para dar una explicación de nada. Y las que hay son realmente pobres, los que escuchábamos recién del funcionario González. Sí, son funcionarios técnicos es muy pobre. González es un funcionario político de la misma manera que Aguad. Ahora, la verdad, por eso insisto, acá hay temas políticos, económicos, éticos, y no hay ningún tipo de informe sobre esta situación. Margarita, gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, Marina, vamos a meternos en un tema, una historia de locura, de violencia, de muerte, de dólares, de amor,